Hoy es un lunes revolucionario, un lunes 20 de noviembre de 2023. Se conmemora el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, aquel 1910. Sin entrar a detalles, este video es todos los lunes para hablar sobre las noticias más importantes que los mexicanos consideraron fueron en la semana previa. Fueron muchas noticias. Recuerdo que la semana pasada les había dicho que había muchas impactantes. No eran muchas, pero eran impactantes varias. Ahora hay muchas noticias, muchas. Es de las semanas en donde puedo mencionarles más. Normalmente hay muchas, pues, pero de las importantes, al menos 14 voy a mencionarles. En el número 1, los mexicanos consideraron que siguió siendo la principal noticia la tragedia de Acapulco. Cuarta semana consecutiva que consideran que es el problema. Ha evolucionado, ¿no? O sea, hoy ya sigue considerándose la búsqueda de cadáveres, la recolección de basura, los tiempos de apertura, ¿no? Hay que recordar que ya se acerca diciembre, que es la temporada alta. De repente noticias de que algunos negocios ya se atreven para que vayan, pero sigue siendo un gran problema porque además se va a agregar algo que se está manifestando, que son los problemas de salud que vienen, ¿no? El hecho de que la basura esté todavía ahí, ¿no? Y los mismos recolectores de basura dicen, no alcanza el tiempo, esto va a tardar muchísimo, 1 o 2 meses, que los mexicanos siguen viendo el problema ahí, y qué bueno, o sea, y qué bueno porque se sigue requiriendo apoyo y ayuda. La segunda noticia fue el asesinato de Osiel Baena, la magistrade. Es el primer magistrado no binario en México, en América, ¿no? Se dio mucho énfasis, ¿por qué? Porque era un protagonista, era una persona que decidió no solo ocupar un espacio, sino ser un ejemplo, ser un símbolo, ser un activista, y lo era. Tal vez a muchos no les gustaba, pero él decidió ser así. Y le funcionó, porque muchos querían seguir su ejemplo, ¿no? De que sí se podía llegar, porque además se distinguía como buen funcionario. Yo estoy tendiente, o sea, tiendo a creer la versión de la Fiscalía de Aguascalientes. No fue un asesinato de odio, sino fue un asesinato más en el círculo cercano de él. Pero entiendo. Lo que sí es que tenemos que aceptar que la vida y la muerte de la magistrade sirvió para mostrar todo el odio que existe en México, esa cultura de odiar, de ocultar lo diferente. Si bien el crimen puede no haber sido de odio, sí las reacciones, los comentarios, tanto en su vida como en su muerte, no hacen ver una sociedad con un discurso de odio. Eso es innegable. Tercer noticia, pues el presidente López Obrador, con sus provocaciones o sus excesos, no sé cómo llamarle, propuso 3 candidatas a ocupar el puesto que dejó Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. No tendría nada de extraño, y todos los presidentes tratan de dejar a alguien afín a su pensamiento, a su línea política, todos, ¿no? Pero el presidente sí hace una provocación grande al dejar no solo a 3 mujeres, que qué bueno que sean mujeres, sino 3 cercanas a él y a su partido, y donde además avisa que no se va a equivocar y que va a dejar a alguien que no lo traicione. Es decir, alguien que vote por él, por su ideología y no por la ley, ¿no? O sea, alguien que tiene que interpretar la Constitución, pero que la va a hacer a un lado para interpretar lo que desea el presidente o su movimiento, que no vote nunca en contra de lo que el presidente quiere. Y eso no demerita a las candidatas en ese sentido, salvo que lo hagan, ¿no? Salvo que prefieran al presidente que a la ley. Pero no lo demerita. De hecho, es donde yo tengo una magnífica opinión de Berta Alcalde. Lo demostró cuando hizo los exámenes para cuando quería ser consejera por el INE. También tengo buenas opiniones en general. Son profesionistas, ¿no? Pero si les gana el tema de la ideología y no la interpretación correcta que deben hacer de la Constitución, como es la función de un ministro de la Suprema Corte, pues entonces se están prestando a ocupar un puesto que es para otra cosa. Pero eso lo va a decidir el Senado o el presidente. Hay que recordar, se envió una terna, el Senado va a ver si por mayoría calificada, ¿no? 86 senadores
que no tiene Morena aliados, no tiene 86, requieren apoyarse en el PRI o en el PAN. Si 86 de los 128 senadores no votan, o de los que estén presentes, no votan, que es mayoría calificada, entonces no entra esa terna. El presidente, entonces, ya que se la rechazan, presenta otra terna. Para presentar otra terna, con uno que cambie ya es otra terna. Sale una, entra otra, seguramente el mismo perfil muy cercano a él, y si el Senado vuelve a rechazarla, no se cumple la votación de 2/3 partes, entonces el presidente dice, bueno, para que no se quede la Suprema Corte de Justicia sin un ministro, la Constitución prevé que si se la rechazan por segunda vez, el presidente pues elige a la que quiere de ella y entra directamente, ¿no? Entonces el presidente tiene forma de meter a lo que él quiere. Ahora, con esto tiene 3 votos en automático, en donde lo que él dice se va a votar como él quiere. Uno más puede parar cualquier controversia constitucional. O sea, así de importante es esto, ¿no? Pero bueno, la siguiente noticia, la que yo numeraría como número 4, es la reunión de López Obrador en San Francisco con los presidentes de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá y China. Es decir, con las potencias, ¿no? Estados Unidos y Canadá, pues es con las que tenemos relación, y China, pues es la potencia mundial, o sea, junto con Estados Unidos prácticamente manejan al mundo. Y López Obrador se reunió con ellos. Saber qué lograron es más bien entre ellos, porque públicamente dicen la voluntad, la amistad, les dijimos que hicieran esto, pero el haberse reunido, haber platicado en corto, así sean pocos minutos, sí es en términos de relaciones exteriores un logro de López Obrador, ¿no? Es algo que no había hecho en los 5 años que está a punto de cumplir. Otra, la 5, las cicatrices de Morena empiezan a funcionar. Se acabó el misterio Marcelo Ebrard, se queda en Morena, no va a la boleta y se queda apoyando a la 4T y a López Obrador. Borrado ese capítulo para algunos que tenían esa expectativa. Yo no, yo nunca dudé que iba a ser esto. Siguiente noticia, del otro lado, el Frente Amplio por México, que después de que la semana previa Morena y aliados ya habían solucionado la selección de candidatos a gobiernos estatales, sobre todo en la Ciudad de México, entraba el Frente. Y el Frente, en varias etapas, de sábado a sábado, llega a la conclusión de que Santiago Taboada va a ser el candidato al Frente. Ahí sí, con heridos. Mientras en Morena no hubo heridos, gracias a la actitud de Harfuch, que ganó la encuesta, pero dejó el lugar para que se aplicara la cuota de género a Clara Brugada, en el Frente se inscribieron 3 hombres, uno del PAN, uno del PRI, uno del PRD, y después de inscritos el miércoles, para el fin de semana, se acabó, y solo es Santiago Taboada el candidato del Frente. Se molesta el que el PRI había puesto a Adrián Rubalcaba, el alcalde de Coajimalpa, y también se molesta el PRD, porque no los tomaron en cuenta. El Frente decidió no dañarse más, ya ir con candidato y entrar a la precampaña ya con un candidato ya presentado por los 3 partidos, con un candidato único, como lo iba a hacer Morena con Clara Brugada. 7. Rumbo a la elección presidencial 2024, Samuel García y otros 7 aspirantes se inscriben en Movimiento Ciudadano. Y para el fin de semana, sabemos que el Movimiento Ciudadano dice, no, solo Samuel García. Entonces, Samuel García es oficialmente quien va a iniciar la precampaña el día de hoy, y es oficialmente el que MC quiere que sea su candidato, lo cual todavía no es cierto. O sea, todavía está en veremos, porque la candidatura de Samuel García presidencial casi está dependiendo de lo que decide el Congreso local en Nuevo León. Pero pone al interino afín a Samuel García o no. Si no es afín a Samuel García, capaz que Samuel García no va a la campaña presidencial y MC tiene que solucionarlo de otra manera. También, rumbo al 2024, no, pongámoslo así, en la vida personal, que Claudia Sheinbaum, la candidata favorita hasta hoy, porque es la candidata del partido mayoritario, anuncia que se casó. La verdad es que lo hace bien. O sea, no lo hace un evento social de que vengan, vendo fotos a las revistas, vuelvo ese día como todos la atención a ver quiénes son los invitados. No, no, lo hace diciendo ya pasó, ya me casé. Lo hace en forma discreta, modesta,
Y entonces da esa imagen de austeridad y de amor, ¿no? O sea, no me casé como un acto propagandístico, nomás les aviso que ya estoy casada para los que tenían duda. Siguiente, ya pasamos de lo político a violencia. Hubo violencia muy fuerte en varios lugares. Vimos en Zapopan cómo matan en una cafetería a 4 personas, un mando policíaco de Zapopan. Vimos en Michoacán los enfrentamientos y la acción del crimen organizado sin que nadie los pudiera detener, y en muchos otros lugares fueron actos de inseguridad. Siguiente tema, la Ciudad de México, un fuerte incendio en la Ciudad de México, en la zona céntrica. Personalmente me tocó caminar por la ciudad y ver cómo estaba el humo que prácticamente se veía de cualquier zona de la ciudad, se veía. Pero un gran incendio que ese día dominó la agenda en la mayoría de los medios nacionales. En el Senado proponen una ley que generó mucho ruido. ¿Por qué? Porque era principalmente sobre el deporte más popular en México, que es el fútbol, que era regular, ¿no? Está mal dicho igualar, no era igualar, regular los salarios que reciben las mujeres deportistas, ¿no? Y eso era después de escándalos en donde mujeres realmente lo que les pagaban a las jugadoras de fútbol en la liga femenil, pues era nada, no era nada, era casi jueguen si les gusta jugar, pero no recibían un sueldo digno, ni siquiera el salario mínimo, o sea, y además las condiciones, ¿no? O sea, no tenían prestaciones, no viajaban bien. Entonces hay una ley para regularla, no se entienda para igualarla, no, o sea, no, ¿por qué? Porque es también de mercado y si la gente no va, no, los patrocinios no llegan, pues entonces no hay utilidad. Pero al menos como cualquier empresa, si van a trabajar, eh, si van a trabajar ellas como jugadoras de una empresa, porque es privado, pagarles sueldos dignos, un salario mínimo, o sea, un mínimo profesional para ellas, y además darles prestaciones como cualquier empleado en cualquier negocio, y sobre todo si es una actividad que pone en riesgo su integridad, tener aseguradas salud, seguros, vida, o sea, no, yo creo que no está mal la propuesta, sí es digna de platicarse. Hay que ver que sea negocio para los que lo hacen, pero también hay que ver que si es una industria y ellas son, a final de cuentas, el espectáculo, pues deben de tener prestaciones, forma de vida que puedan vivir de eso. Eh, Siguiente noticia, tuvimos el Buen Fin. El fin de semana fue el Buen Fin. Ya sabremos luego, ¿no? Todos los años es más o menos igual, pero el total de gastos que se hace implica un poco la economía. Ojalá haya sido un buen fin para los compradores y para los comerciantes o prestadores de servicio. Ojalá haya sido realmente un buen fin. Si es así, fue un buen fin para México. 13, una llamada de atención, emergencia, urgencia, semáforo amarillo, lo que quieran. El crecimiento del dengue en lugares donde parecía que no se había presentado en el pasado. El crecimiento del dengue mucho tiene que ver con el cambio climático, pero resulta que el mosquito que da el dengue está llegando a lugares donde no se tenían noticias de que estuviera. Una llamada de atención, hay que tener cuidado con esto y hay que hacer campañas tanto de prevención en lugares donde antes no se hacía, como en medicina, ¿no? O sea, tener a la salud ahí presente para atender este caso. Y por último, ayer domingo hubo elecciones en Argentina, el triunfo del loco, ¿no? No lo estoy ofendiendo, así se vende. Deja verme ahí. Claramente en la segunda vuelta, claramente sobre el candidato oficialista Massa, lo cual confirma la tendencia que ha habido en los últimos años. Prácticamente en los últimos 6 años, todas las elecciones en América han sido ganadas por la oposición, salvo excepciones, ¿no? Tal vez excepciones Costa Rica, Paraguay y Nicaragua, ¿no? Nicaragua no contando como una elección realmente, pero ha ganado la oposición. En todas las demás, que prácticamente ha habido en el ciclo a todos los países, ha ganado la oposición. Como ven, fueron muchas noticias, así que perdón lo largo del video, pero fueron muchas noticias y muchas interesantes de comentar.
Gracias, Roy Campos, como todos los lunes.